En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Non invocavit nos Deus in immunditiam, sed in santificationem, in Cristo Jesu, Domino nostro. Celebramos hoy, queridos hijos en Cristo, en el ciclo temporal, la segunda doménica de Cuaresma, con estación en la Basílica de Santa María in Dominica, doménica de rito semidoble, privilegiada de primera clase, por lo que no cede ante ninguna otra fiesta. El martirologio romano recoge hoy la memoria, entre otros, de San Hilario, papa y confesor del siglo V, que luchó contra el monofisismo siendo delegado de su predecesor, el Papa San León, y a San Proterio de Alejandría, contemporáneo de los anteriores, obispo y mártir por combatir la herejía miafisista. Quien quiera saber sobre sus vidas puede escuchar el audio del santoral que se sube a diario al canal de YouTube de la Pia Unión, Pia Unio Santi Pauli Apostoli. La liturgia nos trae hoy a consideración, por medio del oficio divino, la figura del patriarca Jacob, siendo Cristo el verdadero Jacob. Este patriarca es modelo de entera confianza en Dios, aun en medio de los mayores contratiempos. Jacob, por la bendición de su padre Isaac, fue constituido como heredero de las divinas promesas hechas antes a Set, a Noé, a Abraham y a Isaac, las cuales solo tuvieron cabal cumplimiento en Jesucristo. Toda la vida de Jacob es figurativa de Cristo y de su Iglesia en el ministerio pascual. Nos dice San Agustín que el hecho de la bendición que Isaac concedió a Jacob tenía un sentido simbólico, por cuanto las pieles de cabrito representaban los pecados, y Jacob, revestido de esas mismas pieles, era imagen de aquel que, no teniendo pecados propios, cargó con los ajenos. Simbolismo que todavía, por cierto, recuerda el pontifical romano al obispo cuando se pone las quirotecas para celebrar misa. Recordemos la escena. A punto de morir Isaac, se dispone a bendecir a su primogénito Esaú y le pide que vaya de caza y le prepare, con lo que consiga, un guiso para luego otorgarle la bendición que él mismo había recibido de su padre Abraham. Al enterarse la madre de lo dispuesto por Isaac, mientras Esaú fue a cazar, le dijo a Jacob que le trajera 2 cabritos para prepararle el guiso y que recibiera la bendición de su padre en lugar de su hermano mayor Esaú. Jacob en un principio se resistió, pues aunque el padre había perdido la visión, si lo palpaba lo reconocería, ya que su hermano era muy velludo y él era lampiño. Rebeca, la madre, cubrió las manos y lo desnudo del cuello de su hijo menor con la piel de los cabritos usados para el guiso, y le hizo pasar por Esaú. Al ser palpado por su padre y creer por lo velludo de sus manos que era Esaú, le otorgó a Jacob la bendición en lugar de su hermano. Jacob fue, por lo tanto, el suplantador de su hermano Esaú, pues le ganó su derecho de primogenitura al habérselo vendido por un plato de lentejas. Jesús, a su vez, suplantó al demonio, príncipe como se llamaba de este mundo, arrebatándole su presa con un arte y astucia divinas, ars ut artem faleret. Jacob, en su lucha con el ángel, salió al fin vencedor y desde entonces le mandó Dios que se llamase Israel, o sea, fuerte contra Dios. Pero más fuerte aún fue Cristo Jesús, el cual, con los dolores y luchas a brazo partido con el ángel malo, lo venció, y lo que es más, logró desarmar a Dios mismo, atándole las manos de su justicia divina, para que no descargase sobre la tierra culpable los golpes merecidos de su ira. Además, Jesucristo es nuestro hermano mayor y nuestro capitán. Debemos escuchar sus palabras porque Él nos ha elegido para ser su propio pueblo. Claramente nos inculca todo esto la epístola de hoy. En ella, sacada de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, el santo apóstol nos revela cuál es nuestro fin al decirnos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro, que es como hemos comenzado hoy el sermón. Nos exhorta a adelantar en la virtud, portándonos como Él nos ha enseñado, para agradar a Dios y cumplir con nuestro fin,
acorde a la voluntad divina, que es nuestra santificación. Porque Dios quiere que seamos santos, es decir, quiere que nos salvemos, santificándonos cada uno en nuestro estado, por medio de las cosas pequeñas, del quehacer cotidiano, absteniéndonos, nos dice el apóstol, de la fornicación y el pecado, pues nuestro cuerpo es un vaso de santificación y honor, que no debe ser entregado a sus pasiones como hacen los gentiles, sino a la santidad. Vemos hoy en el Evangelio el episodio de la transfiguración de nuestro Señor en el monte Tabor. La doménica anterior fuimos con Cristo al monte de la tentación, al desierto, donde nos aguardaba la lucha, al desierto que habla, a la soledad sonora, la soledad de la cual dijo un santo: «Oh bienaventurada soledad, oh sola bienaventuranza». Y he aquí que el monte de la penitencia queda vestido de luz, el desierto se puebla de maravillas, la soledad se llena de misteriosos murmullos y las cimas nevadas se iluminan, se adelgazan, se yerguen hasta romper los cielos y dejar oír la voz del Padre. El Cristo, que hace 8 días triunfaba de Satán, se nos presenta hoy victorioso y resplandeciente sobre la montaña más alta de Palestina. 3 discípulos le han acompañado hasta la cumbre: San Pedro y los hijos del trueno, San Juan y Santiago. Pero Jesús ora solo y aparte, y mientras ora, su rostro empieza a brillar como el sol y sus vestiduras se hacen blancas como la nieve. Tan blancas, dice San Marcos, que ningún artista podría hacer cosa semejante. Súbitamente, de entre la luz, de entre aquella luz fulgurante que descubría por un momento el que es la luz del mundo, se oyen rumores de palabras bíblicas. Jesús no está solo, 2 personajes famosos, cándidos como él, envueltos y caldeados en su luz, se acercan a él y le hablan. Moisés, el más grande de los libertadores, y Elías, el primero de los profetas, el hombre coronado de rayos, que durante 40 días había conversado con Yahvé en la montaña de Sinaí, y el sublime perseguido, que después de un ayuno de 40 días, sintió pasar la gloria del Señor en un silbo suave. Una voz resuena entre la nube luminosa: «Este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias, escuchadle». Y las 2 grandes potencias de la religión mosaica, la ley y la profecía, se inclinan humildemente delante de Jesús de Nazaret. He aquí el relato. ¿Por qué nos le propone la liturgia en esta segunda doménica de Cuaresma? Indudablemente, debe haber un misterio en la yuxtaposición de estos 2 montes, el monte de la lucha y el monte de la victoria, monte de tristeza y de sombras, y monte de luz y de alegría, monte donde vagan diabólicos fantasmas, y monte alegrado por la presencia de los amigos de Dios. Primera y segunda etapa de la peregrinación cuaresmal. Si la entrada nos pareció monótona y sombría, pronto empezamos a sentir la emoción de las aventuras sobrenaturales, al alegrarnos con la luz de un mundo nuevo, al ver con más claridad y oír con más agudeza. Para eso precisamente fue instituida la Cuaresma, para hacernos más sensibles a la palabra de Dios, para sacudir el polvo que se ha pegado a nuestros vestidos a través del camino del año, para renovarnos y vestirnos de luz, para transfigurarnos, para coger algo de aquella luz que se escapaba del cuerpo de Cristo, que es sol, fuego y amor. Coloquémonos en aquellos tiempos en que la Cuaresma tenía todo su sentido litúrgico y profundamente cristiano. Entremos en una de aquellas basílicas primitivas, como la de San Clemente de Roma, en que cada piedra parece ser un eco de venerandas tradiciones. Desde el pórtico encontramos un grupo de hombres de caras llorosas, vestidos groseros y cabezas cubiertas de ceniza. Son los penitentes. Junto a ellos están los catecúmenos, los que han pedido entrar en la sociedad de Cristo. Y más adentro, bajo la nave, se agrupan los fieles, todos los cristianos que pueden participar en los sagrados misterios.
Diariamente, la Iglesia reúne a sus hijos, a los penitentes les alienta en sus esfuerzos para volver a Dios, recoge sus lágrimas y sus oraciones y los dispone para absorberlos en las ceremonias emocionantes de la Semana Santa. A los catecúmenos les va descubriendo lentamente las verdades de la fe, los ilumina con lecturas sabiamente escogidas entre los más bellos pasajes de los libros santos, y los somete a un continuo régimen de exorcismos para alejar de ellos las influencias inconscientes del enemigo. Finalmente, a los fieles les invita a una mayor pureza de vida, acrecienta su instrucción religiosa y les prepara a recibir una revelación cada vez más abundante del gran misterio pascual. Tal era el sentido de la Cuaresma para los primeros cristianos, y el que nosotros debemos darle todavía. Todos podemos juntarnos al grupo lloroso de los que hacían penitencia en el cilicio y la ceniza. Todos seguimos siendo un poco catecúmenos, aunque hayamos recibido la iluminación del bautismo. Todos necesitamos un mayor conocimiento de la verdad de Dios, una purificación más íntima y un acercamiento mayor al reino de la luz. Esto es lo que da su sentido al misterio cuadragesimal del que habla la liturgia. Para el que está fuera de la Iglesia, para el que considera el monte de la tentación desde las montañas de Samaria, esto tiene que parecer seguramente una locura. Para ellos la Cuaresma será una tristeza sin provecho, una tortura inútil, un tiempo de nubes y de sombras. El hombre animal, como decía San Pablo, no puede comprender las cosas que vienen del Espíritu. Pero es posible que muchos cristianos se formen también una idea errónea de la Cuaresma, reduciéndola a una ofrenda más o menos generosa de privaciones y austeridades, que lejos de levantar el alma a un mundo nuevo de pensamientos y de anhelos, sirvan solo para encogerla e inmovilizarla. Estos corazones melancólicos debieran tener presente la bella invitación del himno ambrosiano: bebamos alegres la sobria embriaguez del Espíritu. Y en ellos piensa la liturgia al colocar uno junto a otro estos dos montes, lejanos en la vida de Cristo, pero próximos en el itinerario cuaresmal. Sabia para defender el corazón del soplo árido del espíritu, hábil para preservarle de los arrebatos del sentimentalismo y la sensibilidad, es también maternal para ofrecer a sus hijos el vino con moderación y el acíbar de la penitencia con la suavidad del amor. Es más, el lado negativo de la Cuaresma le importa poco si no buscamos también esa perspectiva mística y riente en que podemos encontrar a Cristo con fulgores de nieve y de sol. No nos dice solamente convertíos y no volváis a pecar, sino que añade: arrojad vuestros pensamientos en el seno de vuestro Dios, alimento de nuestra inteligencia, entrad en la casa del Señor para habitar en ella y gozar de sus bondades. Es posible que después de haber vivido así 40 días en la montaña, nos cueste trabajo descender y el fruto de la Cuaresma sea el haber renovado en nosotros el gusto de las realidades invisibles. Contemplemos, pues, cómo los apóstoles San Pedro, Santiago y San Juan, casi sin darse cuenta, se encuentran ante la gloria de Dios. Nada les hacía presagiarlo. Se dirigían con el Maestro a orar, como de costumbre, retirándose a la cima de la montaña más elevada de la zona. Y luego, tras haber visto la gloria del Hijo del Hombre, rodeado de Moisés y de Elías, y tras haber escuchado la manifestación del Padre Eterno, volvieron a su rutina. Los hijos de Dios hemos de ser contemplativos, personas que en medio del fragor de la muchedumbre sabemos encontrar el silencio del alma en coloquio permanente con el Señor, y mirarle como se mira a un padre, como se mira a un amigo, al que se quiere con locura. De buena gana se habrían quedado allí. Tan a gusto estaban que San Pedro, tomando la voz, sugirió preparar unos tabernáculos para Cristo y sus dos santos acompañantes.
Ni siquiera se acordó de él y los otros apóstoles. Pues como nos dice Santa Teresa, quien a Dios tiene nada le falta. O como nos dice San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que estas solas me bastan. Estaban con Dios. ¿Qué más querían? ¿Qué más podían desear? Que no fuera seguir ahí eternamente, sin acordarse de ellos mismos. Pero no les había llegado aún la hora del descanso. Aún había mucho por hacer. Jesús se transfigura para quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz, para ayudarles a sobrellevar los momentos oscuros de su pasión, para que a pesar de las caídas, de las negaciones, no lo conozco, llegó a afirmar San Pedro por 3 veces en una noche, se repusiera y llorando sus pecados, se levantase, reconociendo su debilidad, y volviese a emprender el rumbo hacia la santificación de la que hoy nos habla San Pablo, hacia la patria celestial, que pudo contemplar con sus propios ojos y de la que luego nos dio fe. Pongamos a Jesús en el centro de nuestra atención, de nuestras vidas. Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Hemos de oírlo y dejar que su vida y enseñanzas divinicen nuestra vida ordinaria. Hemos de santificarnos perfeccionando nuestro día a día, cumpliendo con prontitud y perfección las cosas pequeñas, manteniéndonos en una continua presencia de Dios, como nos repite continuamente nuestro querido fundador, Monseñor de Rojas. Jesús, verte, hablarte, permanecer así, contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Oh Cristo, ¿quién te viera, para quedar herido de amor a ti? Señor nuestro, aquí nos tienes, dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos, estamos atentos a tu voz, que tu conversación, cayendo en nuestra alma, inflame nuestra voluntad para que se lance fervorosamente a obedecerte y a cumplir tu voluntad, que no es otra sino que la que seamos santos. Escuchar al Señor con la disposición sincera de identificarse con Él nos lleva, queridos míos, a aceptar el sacrificio. Cruz y gloria están íntimamente unidas. Nuestra condición de hijos de Dios nos llevará a tener espíritu contemplativo en medio de todas las actividades humanas. Luz, sal y levadura, por la oración, por la mortificación, por la cultura religiosa y profesional, haciendo realidad este programa. Cuanto más dentro del mundo estemos, tanto más hemos de ser de Dios, tanto más hemos de ser santos. Debemos convertir el trabajo en un diálogo de oración. También en los pucheros anda el Señor. Nada más ofrecérselo y poner manos a la obra, Dios ya escucha, ya alienta. Hemos de alcanzar el estilo de las almas contemplativas en medio de la labor cotidiana, porque nos invade la certeza de que Él nos mira, de paso que nos pide un vencimiento nuevo. Ese pequeño sacrificio, esa sonrisa ante la persona inoportuna, ese comenzar por el quehacer menos agradable, pero más urgente, ese cuidar los detalles de orden, con perseverancia en el cumplimiento del deber, cuando tan fácil sería abandonarlo. Ese no dejar para mañana lo que hemos de terminar hoy. Todo por darle gusto a Él, a nuestro Padre Dios. Y quizá, sobre tu mesa, en un lugar discreto que no llame la atención, pero que te sirva como despertador del espíritu contemplativo, colocas el crucifijo, que ya es para tu alma y para tu mente el manual donde aprender las lecciones de servicio. Dispongámonos así, sin rarezas, sin abandonar el mundo en medio de las ocupaciones habituales,
a entrar por estos caminos de contemplación para sentirnos amigos del Maestro, con el divino encargo de abrir los senderos divinos de la tierra a la humanidad entera. Sí, con esa labor contribuiremos a que se extienda el reinado de Cristo en todos los continentes, y se sucederán, una tras otra, las horas de trabajo ofrecidas por las lejanas naciones que nacen a la fe, por los pueblos de Oriente impedidos bárbaramente de profesar con libertad sus creencias, por los países de antigua tradición católica, donde parece que se ha oscurecido la luz del Evangelio, y las almas se debaten en las sombras de la ignorancia, impuestas por la judeo-masonería. Entonces, ¿qué valor adquiere esa hora de trabajo? Ese continuar con el mismo empeño un rato más, unos minutos más, hasta rematar la tarea. De esa manera, convertimos de un modo práctico y sencillo la contemplación en apostolado, como una necesidad imperiosa del corazón que late al unísono con el dulcísimo y misericordioso corazón de Jesús, Señor nuestro, y en compañía del Inmaculado Corazón de su Santísima Madre. Procuremos, queridos míos, actuar así si es que aún no lo hacemos durante esta Santa Cuaresma, y hagámonos dignos de contemplar a Cristo cuando la Iglesia y su liturgia nos le presenten radiante de gloria el santo día de la Pascua, preludio de la Pascua eterna y la visión beatífica que no tendrá fin, y que colmará plenamente las ansias más hondas, más nobles de nuestro ser. España, ¿quién te ha visto y quién te ve? No me gustaría terminar sin antes hacerme eco de algunos hechos que han ocurrido recientemente. El pasado viernes 26 de febrero fue asesinado por un magrebí en la puerta del templo un sacristán de Alcalá la Real en Jaén, Andalucía. Prácticamente ningún gran medio se ha hecho eco de lo sucedido. Apenas algún diario local y alguna reseña digital. Sin embargo, les ha faltado tiempo a los títeres informativos de este gobierno socialcomunista para edulcorar la noticia. La gran mayoría de los medios se limitan a afirmar que se ha detenido a un hombre como presunto responsable del asesinato de un sacristán. Un hombre, omitiendo el hecho de que es magrebí. Incluso muchos medios están intentando hacer creer que no lo era, cuando hubo bastantes testigos que describieron al individuo a la policía, pues el asesinato se produjo en la puerta del templo a las 8 de la tarde, mientras había gente dentro y en la calle. Estamos de acuerdo con que un asesino es un asesino, un criminal es un criminal, indistintamente de su origen. Pero no es casualidad, ni son hechos aislados, como nos están intentando hacer creer. Están infectando España y Europa de musulmanes, enemigos de la cruz, enemigos de la Iglesia, enemigos de Occidente, introduciendo con la connivencia de los distintos gobiernos súbditos de la judeo-masonería a gente que busca la ruina de nuestra sociedad y de la fe católica, sin oficio ni beneficio, a los que les entregan una paga tras abrirles las puertas de manera inmoral, como auténticos traidores de nuestras naciones y abandonándonos a nuestra suerte. En Francia, degollan a personas dentro de las iglesias. Los robos y la inseguridad crecen día tras día. Conozco casos cercanos de intentos de robo, recientemente, por parte siempre de musulmanes. Musulmanes acogidos, que violan y agreden a nuestras mujeres. En Canarias, por donde los están introduciendo de mala manera, no para de crecer la delincuencia efectuada por todos esos a los que llaman refugiados, que están viviendo, dicho sea de paso, en hoteles pagados por Madrid, mientras los españoles, empobrecidos por la dejación de los gobiernos de la nación o regionales, y la mal llamada pandemia, se ven cada vez más necesitados. Y ahora, en Alcalá la Real, asesinan a un sacristán en la puerta de la iglesia. Mientras tanto, los políticos llaman a mantener la serenidad y exculpan a los colectivos,
según ellos, menos favorecidos, como les llaman eufemísticamente hablando. Cada vez menos favorecidos están los españoles, que ven cómo se pisotean sus derechos, mientras se recibe a gente sin escrúpulos, vagos y maleantes, como si fueran seres de luz y de bien. Hechos aislados, lobos solitarios los llaman, auténticos criminales que poco a poco están ocupando nuestras patrias. Cuando el día de mañana intenten organizarse, apenas tendremos capacidad de reacción. Los gobiernos, títeres del masónico nuevo orden mundial, están vendiendo nuestras naciones, nos están traicionando ante la borreguil pasividad de la sociedad. Sociedad que además intenta ser buenista con todas estas aberraciones. Hay gente a la que en aras de la caridad, o mejor dicho, del humanismo, justifican el introducir en nuestra casa a nuestros peores enemigos, al histórico infiel, como siempre se le ha llamado. La caridad, como dice San Pablo, empieza por los domésticos en la fe. La caridad, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, consiste en amar a Dios y aquello que Él ama. Caridad es lo que hizo doña Isabel la Católica, al dar la posibilidad a judíos y musulmanes de abjurar a su fe y convertirse a la única y verdadera fe, la católica, si querían permanecer en sus reinos. Caridad que muchos aprovecharon para convertirse falsamente y traicionar la oportunidad que se les había dado. Por eso se hicieron dignos de desconfianza. Por ello la Iglesia siempre fue recelosa y tomó muchas precauciones contra los judíos y moros conversos. Desconfianza, por cierto, vigente aún en el Código de Derecho Canónico de 1917. Pero caridad no es abrir las puertas de casa al enemigo para que la destruya, para que terminen de destrozar lo que queda de la civilización católica, lo que queda de cultura y fe en nuestra tierra. Eso no es caridad, ni tan siquiera humanismo. Eso es felonía, traición, delito de lesa majestad, por cuanto se están permitiendo que se pisoteen los derechos de Dios y su Iglesia. Lo que queda de fe en nuestra patria, al introducir en ella a sus principales enemigos. Todo ello como un plan bien orquestado por la masonería mundial, que quiere terminar de aniquilar cualquier rastro de Dios en la sociedad, sin escatimar esfuerzos, disfrazando sus acciones de humanismo. Mientras tanto, lo que ocupa las portadas de los medios, cual abominable cortina de humo, son los disturbios organizados en defensa de un tal Hassel, que está en la cárcel por diferentes delitos, como son apología a grupos terroristas, ETA, Terra Jure, Grapo, Al-Qaeda, RAF, por resistencia a la autoridad, enaltecimiento al terrorismo con agravante de reincidencia e injurias contra la corona y el Estado, allanamiento de un local, agresión a un periodista con lejía y coacciones, y agresión al testigo de un juicio. Y todo eso lo excusan quienes salen a la calle a protestar como una violación de la libertad de expresión. Y se lanzan como ejércitos de orcos salvajes para protestar porque esta persona, por llamarla de alguna manera, está encarcelada. Y generan disturbios día tras día. Las principales capitales de España parecen un campo de batalla. Mobiliario urbano destruido, negocios afectados, entrando a robar en ellos tras destrozar sus escaparates. Incluso en Barcelona han intentado incendiar un hotel. Y todo ello amparándose en esas protestas por la libertad de expresión. Ayer mismo, estos cachorros de los comunistas y marxistas, ebrios de violencia, han quemado una patrulla de la policía con agentes dentro, los cuales, gracias a Dios, pudieron salir ilesos.
Mientras tanto, los políticos como Salvador Illa, Ada Colau, etc., se limitan a lamentar y condenar estos hechos. Hechos que se podrían solucionar dando las capacidades necesarias a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sofoquen estas atrocidades. Pero no les interesan, porque en el fondo son ellos, esos comunistas, rojos, nietos de los que quemaban iglesias en 1936, los que están orquestándolo todo. Es preferible que sigan, para que la gente esté distraída y no se dé cuenta del latrocinio de estos ladrones de guante blanco que mientras hacen mirar a la sociedad para otro lado, llevan a cabo su plan de destrucción de la nación. Verbigracia, esta última semana, el desgobierno marxista y comunista que está hundiendo a España ha tenido a bien cumplir un nuevo récord, al nombrar a 736 nuevos altos cargos que le costará a los españoles la friolera de 50 millones de euros en plena crisis. Mientras los españoles se ven cada día que pasa más pobres, los ladrones de poltrona y guante blanco siguen creciendo y aumentando sus ganancias, imponiendo impunemente su dictadura y sometiendo a los españoles al yugo comunista. España, despierta, toma las armas y defiéndete, por Dios y por la patria. Levantaos de vuestro letargo, porque mientras dormís, el enemigo avanza imparable, extendiendo su error por todo el mundo. Como en Hispanoamérica, tierra de recursos y riquezas, que mientras perteneció al glorioso imperio español, se veían repercutidas entre sus gentes, como españoles todos que eran. Pero ahora, asfixiada por las dictaduras y gobiernos marxistas y comunistas, se ve cada vez más empobrecida. Sus riquezas sacadas fuera, como hicieron con el oro de España en 1936 llevado a Moscú, y lo poco que queda se lo quedan los políticos impíos, indigenistas, populistas, comunistas, masones, que para excusar sus crímenes aventan a los cuatro vientos la leyenda negra. La semana que viene son las elecciones subnacionales o regionales en Bolivia, otrora parte del Virreinato de Perú, donde siguen oprimidos por el yugo marxista y comunista, por gobernantes que prefieren mantener en la incultura a su gente, gobernantes aberrantes como Evo Morales, que sacrifican a ídolos sanguinarios como la Pachamama, para tenerlos distraídos mientras les roban a manos llenas. Para aquellos bolivianos que nos oigan por las redes sociales, les queremos recordar que el marxismo y el comunismo fue condenado por su santidad Pío XI en la encíclica Divini Redentoris de 1937. Les queremos recordar que es pecado apoyar estas ideologías, votarles, y que quien así lo haga incurre en excomunión late sententiae. Por lo que les exhortamos, con el magisterio de la Iglesia Católica en la mano, a no votar a partidos con estas ideologías y a resistir como verdaderos seguidores de Cristo, asegurándoles nuestras oraciones, porque aunque con las tormentas de hoy no podamos ver el sol, sabemos que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. ¡Viva Cristo Rey!